Hola mis amados, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios. Doy gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí compartiendo el libro de Mateo capítulo 3. Hoy quisimos poner el nombre o el título, Tu asignación. Cada uno de nosotros tenemos una asignación de parte de Dios. Estuvimos viendo con María cómo tuvo una asignación, tuvo que prestar su vientre para que el Mesías llegara a esta tierra. Miramos a Jesús, la asignación de él, ser el Salvador. Pero en esta ocasión, y todos ellos fueron profetizados con tiempo atrás, vemos también la asignación de Juan el Bautista. Hoy en este capítulo de Mateo 3 que vamos a estar leyendo y meditando, vamos a ver la asignación que tenía Juan y qué era lo que él venía a hacer en este tiempo. ¿Qué te parece si nos vamos a leer en Mateo capítulo 3 para empezar a comprender un poquito el tema sobre lo que vamos a estar viendo? Bien, el título de este capítulo dice Juan el Bautista prepara el camino. Este es el título que se le da en este capítulo para Juan el Bautista, que prepara el camino. Entonces, ¿cuál era la asignación de Juan el Bautista? Preparar el camino para la venida del Mesías, el Salvador. Nuestros corazones, por causa del pecado o el corazón del hombre, en el tiempo de Juan, en los tiempos de Jesús, estaba endurecido por causa del pecado. Había mire, vámonos para no hablar demasiado, pero ver la escritura en Ezequiel, capítulo 33, en el verso 11, dice así de esta manera: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel. ¿Por qué habrían de morir? El corazón de Dios hacia el hombre no es que se pierda, no es que se muera. Muerte en sí quiere decir la separación eterna con Dios. Dios no está buscando que tú estés separado de Dios, porque no estamos hablando de que, bueno, pues yo me voy como el matrimonio, ¿no? En el matrimonio uno se une y de repente mucho amor, mucho beso, mucho abrazo, pero llega el momento cuando endurece el matrimonio el corazón y entonces ya no hay perdón, ya no hay amor, hay mucho pleito de contienda, hay mucha competencia de repente. Entonces, lo que Dios está diciendo aquí es, había tanta competencia, tanto dolor, tanta maldad, tanta cosa, que lo que Dios buscaba no era matarlo. En el matrimonio se separa, uno se va a su casa y otro se va a la suya. Pero aquí dice, Dios no se complace la muerte de los perversos. O sea, la muerte es una separación eterna para con Dios. O sea, ya no hay esperanza. Una vez que nos separamos con Dios, ya no hay esperanza. El pueblo de Israel estaba tan separado, tan lastimado, tan herido, tan golpeado. Ya era mucha guerra, era mucho dolor. El pecado abundaba. Estaba llegando el punto como el de Sodoma y Gomorra. Vemos ese pecado, la lascivia, la contienda, todos esos placeres humanos estaban llegando al tope. Pero Dios no está buscando destruir, ni matar, ni robar. Lo que Dios está buscando es una sola cosa. Dice, solo quiero que se aparten de su conducta perversa. Lo que Dios está buscando es que el pueblo, que nosotros, que tú y yo a hoy en día, nos apartemos de nuestras malas conductas perversas en las que estamos viviendo. Y gritaba, arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel. ¿Por qué habrían de morir? O sea, como nos dice Romanos, la paga del pecado es la muerte, es una separación eterna con Dios. Dios no pretende
ni quiere que nos separemos del amor de Dios, pero sí mira la conducta perversa en la que el pueblo vive. Y en este tiempo de Juan el Bautista era tanto 400 y pico de años que el pueblo estaba separado, o sea, ya no se oía la voz de Dios. Endurecido el corazón de Dios, pero la profecía, la palabra estaba dando y dice que vendría uno que iba a preparar el camino para el Mesías. Y bueno, vamos a leer cuál era esa asignación que Juan tenía para su vida. Y dice en el verso 1 de Mateo capítulo 3, verso 1, dice, en esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Juan empezó a predicar. La predicación, la palabra de Dios, ¿cómo te la voy a poner? Es como una semilla. Empezó a hablar. Cuando tú necesitas consuelo en tu corazón, lo que necesitas son palabras. Las palabras que traen esperanza, palabras que te fortalecen, palabras que te levantan, palabras que te animan, palabras que sanan el alma. La predicación de Juan precisamente venía a traer una advertencia, a hacer un llamado, a gritar, a decir. Fíjense lo que dice. Su mensaje era el siguiente. En el verso 2 dice, arrepiéntanse de su pecado y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El mensaje de Juan era arrepiéntanse. Y yo pensaba de esta manera, aparte de que las palabras traen consuelo, fortaleza, también trae ira, rencor o pleito. O sea, cada palabra produce según su género. Y son semillas, ¿verdad? Y yo pensaba, si Juan era el que estaba preparando el camino, yo me lo imagino como el sembrador, como el que siembra la tierra, la limpia, la ara y pone una semillita para que ésta produzca según su género. Juan venía arando la tierra, venía limpiando los prados del corazón del hombre, gritando arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios. Porque el reino de los cielos, dice, está cerca. Y algo que me llama la atención es que dice que el reino de los cielos está cerca. Fíjense cómo Jesús lo predicaba. Jesús predicaba el reino de los cielos entre vosotros está. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos entre vosotros está. Jesús decía está y Juan decía está cerca. Juan fue el primero que vino. Él vino delante de Jesús para anunciar que el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos trae el arrepentimiento, trae una reconciliación del hombre para con Dios. Pero la tierra estaba dura, ardua. Y entonces, ¿qué tenía que hacer Jesús? Tenía que preparar el camino. Mateo 11:20 dice, luego Jesús comenzó a denunciar a las ciudades en las que había hecho tantos milagros porque no se habían arrepentido de sus pecados ni se habían vuelto a Dios. Hizo una denuncia, porque una cosa es anunciar y otra es denunciar. Juan venía anunciando el reino de los cielos está cerca. Pero una vez que se predica el evangelio, una vez que se habla, ahora ya no es solo un anuncio, ahora es denuncia a los ciudadanos en los que había hecho tantos milagros. O sea, ya habíamos visto en este capítulo, en estas alturas de este Mateo, ya Jesús había hecho milagros y maravillas, hablándoles acerca del reino de Dios. Pero dependía de cada persona acercarse o no a Dios. Juan vino a preparar. Su asignación de Juan era preparar el corazón, donde les decía, viene uno. Miren, vamos a leerlo. En el verso 3 dice el profeta Isaías, se refería a Juan cuando dijo,
Es una voz que clama en el desierto. O sea, vea la profecía y la asignación, cuántos años atrás había sido dada. Y dice, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Y vemos la vestimenta. A mí me llama la atención por qué Juan se vestía de esta manera. O sea, no andaba con ropas lujosas, ni tenía un gran lugar donde vivir. Tenía una asignación de parte de Dios. Pero no porque era el portavoz de Dios para preparar el camino del Mesías, tenía muchos lujos. Hoy en día tú y yo buscamos los lujos más que ser la portavoz de Dios. Más de que llevar el Evangelio para que la gente se arrepienta de su pecado, para que escuche el Evangelio, buscamos más que otra cosa tener bienes. Juan dice, usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura y se alimentaba con langostas y miel silvestre. Fíjense la condición o la vestimenta de la cual usaba Juan el Bautista. No era de lujo, vivía en el desierto, no tenía un hotel, no tenía un gran carro o un gran burro en aquel entonces para montarse y caminar en él y hacer los largos viajes. No tenía una avioneta, no tenía un bote, un barco, como hoy en día, pues en aquellos entonces se movían a través de los barcos, los camellos, se movía a través de las diferentes formas, pero no había ni tenía esos lujos. La asignación de Juan no era tener para sí, era proclamar el arrepentimiento, era ablandar el corazón del hombre. Viene uno detrás de mí. Vamos a seguir leyendo, pero yo quería que viéramos que más que una asignación no es tener muchos bienes. Hacer hacedores de la palabra de Dios no requiere que tú y yo tengamos. Gracias a Dios por las provisiones. Gracias porque Dios provee las necesidades que tenemos para que nosotros podamos ser luz en medio de las tinieblas. Nos da casa, ahora nos da carros, ahora nos da edificios para que podamos establecer y juntar la gente para compartir el reino de Dios. Pero Juan solo proclamaba los cuatro vientos y gritaba, arrepiéntate. Arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete. Pero no tenía grandes lujos. Ahora, la gente, en el verso 5, dice, gente de Jerusalén y de toda Judea y de todo el valle del Jordán salían para ver y escuchar a Juan. Vea cómo el corazón de cada uno de ellos estaba siendo preparado de tal manera que no de todos estos lugares, gente de Jerusalén, gente de Judea, del valle, o sea, de todos los alrededores. Juan gritaba en un lugar y todo esto se expandía porque estaba preparando el corazón para cuando el Mesías llegara, pudieran aceptar que el reino de los cielos se había acercado, para que oyeran que el Mesías había llegado, que ahora ya no tenían que vivir en la esclavitud de su pecado. Había un Salvador y un Redentor. Había llegado el Mesías, el esperado por tantos años que habían esperado que llegara el Redentor, el Libertador. Y llegó. Y Juan estaba gritando para que el corazón del hombre se ablandara. La fe, recuerde que dice su palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando se proclama la palabra, fe viene al corazón del hombre y entonces se empieza a ablandar de tal manera que venían de Jerusalén y de toda Judea y de todo el valle del Jordán, salían para ver, no solo para ver, sino para escuchar el mensaje que traían Juan. En Isaías capítulo 40, verso 3 dice, escuchen, es la voz de alguien que clama.
abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Esas eran parte de la palabra que había sido profetizada para que viniera el Mesías. Escuchen, hay el Salvador que está llegando, que está viniendo. Y Juan se paraba, pero la gente escuchaba. Ahora, vean lo que dice en el versículo 6. Y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Fíjense, algo interesante. Cuando la gente oía, arrepiéntete de tu pecado, que el reino de los cielos se ha acercado, está cerca. La gente oía, recibió y se volvió a Dios, porque todo el plan de Dios es vuélvete a tu Dios, vuelve tu corazón del pecado, vuelve tu corazón a la justicia, a la verdad. Y cuando el pueblo escuchaba, fíjense lo que se tenía que hacer, confesar sus pecados. No solamente es decir, yo creo en Dios. A veces ahora, hoy en día nosotros salimos a predicar el Evangelio y les decimos, ¿crees en Dios? Pues sí, sí creo. Pero ¿te gustaría aceptarlo en tu corazón? Y les empezamos a hablar de aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. El mensaje que Juan tenía para dar, o la asignación preparando el corazón, es arrepiéntete. Arrepiéntete y vuelve tu corazón a Dios. Lo que nosotros debemos de hacer es precisamente proclamar y decir arrepiéntete de tu pecado y vuélvete a Dios. Ahora, la gente dice aquí que al escucharlo confesaban sus pecados. Qué interesante, ¿no? Porque en Romanos capítulo 10, dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si reconoces que eres pecador, reconoces que Jesús murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre, ahora tú tienes la oportunidad de reconocer tu pecado, de reconocer a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Necesitamos creer que Él vino a salvarnos, como dice, déjame te lo. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amigo, el primer paso para nosotros reconocer o entrar al reino de Dios es reconocer que somos pecadores y que estamos alejados de Dios, que necesitamos a Dios. Juan estaba preparando y diciendo, necesitas. Aquí tú y yo hacemos una declaración a través de Romanos donde nos dice que si crees con tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Salvador. Juan preparaba, pero ahora nosotros declaramos, sí creo, Él vino, el reino de los cielos está cerca y es Jesús. Pero Él dice, confesaban sus pecados, o sea, sin confesión no hay salvación. Sin mi confesión, porque mi confesión no solamente es decir, Jesús es mi Señor, soy pecador, no. Mi confesión va con mi fe. Con el corazón se cree, pero con mi boca se confiesa. Son dos pasos. No puedo confesar algo que yo no creo. Cuando el pueblo escuchaba, había un arrepentimiento, porque la palabra primera es arrepiéntete. Y se arrepentía y volvía a Dios. O sea, volvía su corazón a Dios. Ahora, él los bautizaba en el río Jordán. Qué curioso, ¿verdad? Al momento de bautizarlo,
Fíjense lo que quiere decir bautizaba. El bautismo en sí quiere decir sumergir o cubrir totalmente. En otras palabras, cuando Juan tomaba a aquellas personas haciendo una declaración pública, les estaba sumergiendo completamente y cubriendo totalmente. En otras palabras, me sumerjo al arrepentimiento, me sumerjo y me cubro con el arrepentimiento y declaro mi pecado. Curiosamente eras en el río, ¿verdad? En el río Jordán. ¿Por qué en el río? Bueno, esto ya estoy hablando de mi pensamiento. Me imagino que cuando tú te lavas, pues se te cae la mugre, ¿no es cierto? Se te cae la mugre. Pero cuando tú te lavas en un río, cuando tú te lavas en una bañera, en una tina, la mugre queda en la tina. Y puedes ver la suciedad que te quitaste de tu cuerpo. Cuando tú te bañas en un río, apenas sí te la quitas cuando ya no se ve. Pero dice, se sumerge, se bautizan, se cubría totalmente, haciendo una declaración, me cubro con el arrepentimiento, me cubro con la palabra de arrepentimiento con el reino de Dios. Ahora, algo que aquí me llama también la atención, viendo en el capítulo, en el verso 7, dice, cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo, bautizar, los enfrentó y les dijo, camada de víboras, exclamó, ¿quién les advirtió que huyan de la ira divina que se acerca? O sea, a ver, espérame, un momentito. ¿No esto es un insulto cuando se acercan a ser bautizados? En otras versiones dice que venían para ser bautizados. Acuérdense que el Espíritu de Dios siempre nos da testimonio del corazón del hombre. En su mayoría, el Espíritu de Dios nos da testimonio de las cosas que están por venir. Entonces, fíjense lo que dice Proverbios 28:13, porque esto es interesante. Los que encubren su pecado no prosperan, pero si los confiesas, hay dos cosas, los confiesas y los abandonas, recibirás misericordia. Dos cosas, no solamente es confesar, pero es abandonar. El que encubre su pecado no prospera. Cuando Juan vio a los fariseos y a los saduceos que venían para verlo bautizar, y en otras versiones dicen para ser bautizado, los enfrentó, la pregunta es, camada de víboras, exclamó, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira divina que se les acerca? O sea, el pecado nos acarrea la ira de Dios, trae un castigo en sí. Y cuando Juan venía a preparar el camino, que dijo, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Ellos entendían. El reino de los cielos vino a salvar, liberar del cautivo, pero también el que no se arrepiente puede morir. ¿Se acuerdan lo que miramos en Ezequiel? Si no, déjame, te lo vuelvo a leer, porque yo creo que es importante que podamos ver en Ezequiel capítulo 33, tan cierto como yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos, solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel. ¿Por qué querrían morir? O sea, la paga del pecado es la muerte. La advertencia era ablandar, pero les preguntó, los confrontó. ¿Quién les dijo? Y en el verso 8 me llama la atención porque dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. O sea que, amado, no solamente es decir, Jesús entra a mi corazón. Quiero
leerle un poquito más adelante porque dice, no se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvos porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Y mientras estaba leyendo, estudiando este tema, meditando sobre esta palabra, pensé, ok, ahora nosotros no decimos que somos padres de Abraham, pero ¿sabes lo que sí decimos? Ahora, los fariseos eran los estudiosos, los eruditos de la palabra de Dios, o sea, eran los conocedores de las escrituras. Abraham, estamos hablando de la descendencia de Dios, era el pueblo de Dios, conocedores de la palabra de Dios. Hoy en día, ¿quiénes son esos? ¿Quiénes son los conocedores de la palabra? ¿Quiénes son los eruditos en la palabra, en las escrituras? Sino los que nos pasamos el tiempo leyendo las escrituras, congregándonos en un lugar. Pero me llama la atención que dice, no se digan simplemente los unos a los otros, estamos a salvos, porque somos descendientes de Abraham. O sea, no te digas eres cristiano, en otras palabras. Yo soy cristiano, no digan simplemente que somos descendientes, porque eso no significa nada. Porque les digo que Dios puede crear hijos, o sea, Dios puede levantar otro cristiano hasta de las piedras. Pero fíjense lo que dijo. O sea, Juan hablaba duro porque estaba preparando el camino. O sea, está dura la tierra, entre más dura está la tierra, más golpeas, más aras, más mueves, porque quieres sacar desde abajo, desde lo más profundo de la tierra, para ablandarla, para que la tierra pueda producir en sí. A veces la palabra está tan fuerte en nuestro corazón porque nos sacude para hacernos recapacitar en la condición en la que estamos. En otras palabras, no te engañes, mi hijo. No te engañes, hermano. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. No nos digamos que somos cristianos y vivamos como el diablo, sin temor de Dios, sin buscar las prioridades de Dios. La palabra de Dios dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te va a ser por añadido. Como miramos en Proverbios, los que encubren su pecado no prosperan, pero si los confiesan y lo abandonan, recibirán misericordia. Amigo, tú y yo nos decimos ser cristianos en muchas ocasiones, pero no sabemos perdonar a mi cónyuge. Ofendemos muchas veces con nuestras palabras. Él dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Y a tu prójimo como te amas a ti mismo. No, a veces no nos amamos a nosotros mismos. Por eso no podemos amar a los demás. Dios es amor. Y si el Espíritu de Dios está en nosotros, el amor de Dios debería de fluir de nosotros. Entonces el corazón a veces está tan duro que necesita ser arado. Y les dijo, no piensen, eso no quiere decir nada con que te digas que eres cristiano. Fíjense lo que dice, tus frutos. Demuestra con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. O sea, decir no es suficiente, vivir. Para mí, decía Pablo, para mí vivir es Jesús y morir es ganancia. Jesús mismo decía y hablaba que el que no pierde su vida no la va a encontrar. Pero si perdemos, el que ama padre, madre, hijo, hermano más que a mí, no es digno de mí. ¿Cuántas cosas hay en nuestras vidas que aún no las hemos rendido a Dios? Pero sí decimos, soy cristiano, pero no vivimos ni mostramos el amor de Dios, tanto a mi prójimo, que es mi cónyuge, a mis hijos, a mis padres, a las personas que me rodean, a las personas que me ofenden. En el verso 10 dice, ahora mismo
Fíjense la forma que les hablaba. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está listo para cortar la raíz de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Todo esto les estaba diciendo a los fariseos, a los que se acercaron, camada de víboras, que les decía, ¿por qué huyen? O sea, no tratemos de huir del juicio de Dios. No se trata de huir, se trata de confrontar, se trata de soltar, se trata de dejar el pecado, se trata de hacer a un lado mi maldad, se trata de volvernos totalmente a Dios. Todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado del fuego. En otras palabras, ¿estás seguro de que estás entregando y rindiendo tu corazón a Dios? No porque eres hijo de Abraham eres salvo, sino porque te arrepientes. No porque dices ser cristiano, eres cristiano, sino porque hay un arrepentimiento en tu corazón para volverte de tu pecado y de tu maldad, de tu conducta, de tu mala conducta, a una vida de justicia y santidad y verdad. No porque te congregas en una iglesia quiere decir que eres salvo o que eres una persona justa o recta. Puedes oír la escritura todo el tiempo que quieres, puedes oír cada predicación en el internet y en todos los medios. Pero si no hay un corazón arrepentido para cambiar, el hacha está puesta. Y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Esto era solo para preparar el camino para el Mesías. Y ya estaba hablando de juicio Juan el Bautista. Dice Juan, yo simple y sencillamente los bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Yo solamente los meto al agua y estoy haciendo una preparación, una previa preparación. Pero dice, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y con fuego. O sea, yo solo preparo. O sea, no, vienen a mí para arrepentirse. Ok. Vienen al pastor y confiesan su pecado. Pero solamente el pastor o el hermano más espiritual que tú vas y dices tus cosas, solo es el hermano. El asunto es que no llegues al hermano, al pastor, al ministro, al sacerdote. No se trata de que llegues al hombre, se trata de que rindas tu corazón totalmente a Dios. Porque Él es mayor que nosotros, Él es mayor que Dios. O sea, pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. O sea, preparando tu corazón, prepárate porque viene alguien más grande que yo. A Él es al que tienes que servir, a Él es el que tienes que rendir tu corazón, a Él es el que le tienes que dar todo. Está listo, Él está listo, o sea, ya viene, está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Y luego dice, luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. O sea, el tiempo de Jesús, este tiempo, es donde se está separando el que es verdadero y el que no lo es. El que es verdadero y el que no lo es. Luego dice en el verso 13, luego Jesús fue de Galilea al río del Jordán para que Juan lo bautizara. Hablando, como luego decimos, del rey de Roma y la cabeza asoma, ¿no? Juan hablaba de Jesús, de aquel que había de venir y que estaba preparando el camino para él, llega a ser bautizado. La asignación de Juan el Bautista, preparar el lugar para el Señor. Esta era una previa preparación
para el ministerio de Jesús. Y era la asignación que Juan tenía. Pero Juan intentó, dice, convencerlo de que no lo hiciera. Y lo dice, yo soy el que necesito que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Juan reconocía que él no era el Salvador. Él reconoció al Salvador. Él sabía que solamente era el que su asignación era preparar y sabía que tenía que reconocer su pecado ante el Salvador, pero no era el tiempo de hacerlo. Era la preparación para el ministerio de Jesús y esa era la asignación que tenía Juan el Bautista. Ahora me pregunto, ¿tú sabes cuál es tu asignación? Porque a lo mejor no es de ser pastor, pero es preparar el corazón para que otro pastoree a aquel que vino al Señor. Y luego dice, pero Jesús le dijo en el verso 15, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Wow. No, me impresiona el Redentor, el Salvador, el Mesías, el Cordero de Dios, dijo, hagamos lo que tenemos que hacer. Yo tengo una tarea que cumplir también. Juan, solo haz lo que te asignaron para hacer. Tenemos que cumplir con el propósito del Padre. Lo que nos exige, lo que nos pide, hagamos lo que el Padre nos está pidiendo que hagamos. Dejémoslo así. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. Esto me impresiona porque esto no hubiera podido verse dicho si Juan no hace su asignación. Tenía que cumplirse. Por eso dijo, hagamos. Pero Jesús le dijo, así debe ser, porque tenemos que cumplir todo lo que Dios nos exige. O sea, Juan, haz tu tarea, haz tu asignación, cumple lo que se te dijo. Debemos de hacerlo. Oh, ok. Juan aceptó. Cuando vio el Espíritu de Dios descender, cuando bautizó a Jesús, hizo la asignación. Juan hizo lo que tenía que hacer, preparar el lugar. Y la voz se oyó, ahora sí, este es mi Hijo amado, quien me da un gran gozo. Ahora, si ustedes siguen viendo la historia, que lo vamos a ver más adelante, aquí se terminó el ministerio de Juan. Cuando hizo su asignación, siguió predicando el evangelio, siguió hablando al corazón del hombre, arrepiéntanse. Pero ya no oímos a Juan hacer tanto como hasta este lugar. Hasta cuando él dijo, este es mi Hijo amado. O sea, es él, es el Salvador, es el Redentor, y lo declaró Dios. Así que, amigos, mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿conoces tu asignación? ¿Cuál es la asignación que tú y yo tenemos? ¿Qué es lo que Dios nos dijo? Bueno, se me está pasando, no quería que se me pasara tanto tiempo, pero quiero dejarte con una asignación que Dios nos dio a todos los cristianos. Jesús se acercó en Mateo 28:18. Dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto,
que estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Amigo, tú y yo tenemos una asignación que cumplir. No nacimos de nuevo para tener un casonón. No nacimos de nuevo para tener un carronón. No nacimos de nuevo para ser ricos. Nacimos de nuevo con una asignación: llevar el Evangelio, llevar las buenas nuevas del Evangelio. Para eso fuimos llamados. Fuimos llamados para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Dios nos ha dado una tarea, una asignación de reconciliar a la gente con Él, de acuerdo a Corintios. Dios nos dio la tarea de la reconciliación. Amigo, tenemos una asignación que cumplir. Cumplámosla. Con esto, mis amados, yo los dejo. Piensa, no es enriquecernos. No dejemos que el enemigo perturba, estorbe y ciegue nuestros ojos y nos desviemos, porque el hacha está puesta. Piénsalo. Dios te bendiga.